Bienvenidos a Cuentos de Colores, un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Francisco el Basilisco. ¡Empezamos! Hola, mi nombre es Juana la iguana, y he venido a Cuentos de Colores para contaros una historia que viví de primera mano cuando era pequeña. Tenéis que saber que en el mundo marino la vida acuática es mucho más abundante y misteriosa de lo que los humanos os creéis y de lo que sale en vuestros libros. ¿A que nunca habíais oído hablar de la escuela de criaturas acuáticas? ¿Nunca os habíais parado a pensar dónde un pez aprende a nadar? ¿O dónde los cangrejos a ir para atrás? Pues sí, existe una escuela en la que todo animal marino debe permanecer durante un año y superar todas las pruebas para obtener el permiso de circulación por el agua con total libertad. Y en esta escuela es donde conocí a Francisco. Francisco y yo íbamos a la misma clase, con Eva la almeja, la profesora más veterana de toda la escuela. No nos gustaba nada estar con ella, pero nos encantaba estar con nuestros compañeros. Éramos 5 en clase, Francisco el Basilisco y yo, Juana la iguana, junto con Omar el calamar, Diana la rana y Ginebra la culebra. El problema era Eva. Eva la almeja era gritona, aburrida, pesada. Nos gritaba todo el rato si nos equivocábamos y nos castigaba sin poder hablar. Y nos ponía un montón de ejercicios para casa. Todos teníamos mucha manía a Eva la almeja, nos hacía la vida imposible. Pero el que siempre salía más perjudicado era Francisco. Mi amigo el Basilisco era puro nervio. Con esos ojos despiertos, esa mirada siempre atenta, nada de lo que había a su alrededor le pasaba por alto. A mí me gustaba Francisco porque, tengo que confesarlo, yo estaba bastante apardalada en aquella época. Vaya, que no me enteraba nunca de nada. Y Francisco siempre era el que me avisaba de todo para que no me perdiera. El problema era que a Eva la almeja siempre le parecía insuficiente lo que Francisco conseguía. Por ejemplo, una de las pruebas consistía en conseguir alimento, pues Francisco siempre tenía sus propios trucos que le habían enseñado sus hermanos mayores y que siempre le funcionaban. Conseguía muchísimos grillos, saltamontes, hormigas, moscas y escarabajos. Pero Eva la almeja quería que Francisco utilizara su metodología y le parecía una falta de respeto que mi amigo el Basilisco no siguiera sus pasos. Por eso Francisco se llevaba un extra de ejercicios prácticos para casa que no le servían de nada y una buena reprimenda de la profesora y luego de sus padres. Lo mejor era cuando acabábamos las clases y volvíamos a casa. Había un tramo del trayecto en el que teníamos que ir solos y nadie nos vigilaba. Y entonces sí que nos lo pasábamos bien. Yo sencillamente me ponía a bucear y me olvidaba del mundo. Ginebra la culebra daba rienda a su musculatura, demostrando lo hábil que era en la natación. Diana la rana se lo pasaba pipa, saltando de aquí para allá sin tener que fingir todo el tiempo ser la rana perfecta. Y Omar el calamar se permitía a sí mismo flotar y flotar, dejándose llevar relajadamente por la corriente marina. ¿Y Francisco? Ahí sí que Francisco nos dejaba a todos con la boca abierta. Salía al exterior y se ponía a correr a máxima velocidad por encima del agua. No sabíamos si volaba o corría. Era algo sorprendente, casi mágico, ver cómo sus patitas apenas tocaban la superficie del agua. Corría por encima. Por fin llegó el día que todos estábamos esperando, el último día de la escuela. Tocaba la prueba de velocidad y atendimos paciente y aburridamente mientras la pobre señora almeja nos enseñaba torpemente la técnica que ella quería que aprendiéramos y que había quedado a vista de todos anticuada.
La sorpresa fue cuando Eva la almeja le dijo a Francisco que para superar la prueba y con ello aprobar el curso tenía que nadar por debajo del agua, no por la superficie. Francisco protestó. Aquella era su forma de desplazarse por el agua. Pero Eva la almeja le contestó que él no era un animal terrestre, que tenía que aprender a nadar como los demás, impulsándose bajo el agua con sus patas traseras. Nunca se me borrará de la mente la triste imagen de mi amigo el basilisco nadando como un renacuajo sin poder avanzar ni un metro por debajo del agua. Eva la almeja le anunció a Francisco que él no acabaría el curso aquel verano y que tendría que repetir el año que viene hasta que aprendiera a nadar por debajo del agua. Francisco mantenía el cuello bien alto, escuchando con dignidad cómo Eva le decía lo mal estudiante que era, lo poco orgulloso que estarían sus padres de él y la vergüenza que era para el resto de animales marinos. Yo no podía seguir escuchando aquello que decían de mi amigo, así que me di la vuelta para irme a mi casa. Justo cuando estaba saliendo al exterior, escalando por una roca, sentí un impulso que me abrazó y me lanzó de nuevo al agua. Cuando pude reaccionar y abrir los ojos, vi que era Francisco, que me sostenía con fuerza, y a nuestro alrededor toda la escuela. Omar el calamar, Diana la rana, Ginebra la culebra, Eva la almeja y además todos los animales acuáticos de las otras clases de la escuela. Y por encima de todos nosotros asomaba su enorme cabeza el Martín Pescador, nuestro director. Tardaron en ponerse de acuerdo para explicarme qué es lo que había pasado, pero al final entendí que mientras Eva la almeja estaba riñendo a Francisco, este vio como desde el exterior unos niños estaban a punto de cogerme. Cuando Francisco y yo pudimos incorporarnos, el director Martín Pescador cogió a mi amigo el basilisco por una de sus patitas y levantándola al aire le proclamó alumno del año y le dio las gracias por recordarnos lo afortunados que éramos por seguir siendo libres en el agua. Todos aplaudimos, vitoreamos y nos abrazamos, dándole la enhorabuena a Francisco, que me había salvado de terminar como mascota en una pecera. Y todo gracias a su magnífica velocidad de correr por encima del agua. Habilidad que Eva la almeja no había sabido apreciar y que había juzgado como incorrecta. Mis 4 compañeros y yo buscamos a nuestra profesora y vimos cómo ésta salía del grupo y se iba avergonzada a casa. Al día siguiente volvimos al colegio como cada mañana, pero ahora por fin para recoger nuestro título que certificaba que ya éramos animales libres para la independencia marina. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando encima de la mesa, al lado de nuestros títulos, había una nota. Queridos alumnos, soy Eva la almeja. Y aunque he sido vuestra profesora este año, habéis sido vosotros los que me habéis dado una importantísima lección. He comprendido que lo que de verdad tenemos que aprender en esta vida es averiguar qué nos hace únicos y diferentes a los demás y vivir conforme a ello. No dejéis nunca de preguntároslo. Ahora yo me retiro, dentro de mi concha. Es para lo que estoy hecha. Solo así sacaré de mi interior una preciosa perla, que os la dedicaré a vosotros. Habiendo leído la nota, los alumnos de Eva la almeja cogimos nuestros títulos y nos fuimos nadando, flotando, buceando o como a cada uno le dio la gana, a vivir la vida mojada y salvaje. Y bueno, solo por si tenéis curiosidad, Francisco el basilisco se convirtió en el mensajero del rey marino. Y yo acabé ocupando el puesto de Eva la almeja para asegurarme que ningún animal acuático volvía a pasar por lo que nosotros pasamos. Y ahora a seguir nadando, pececillos. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!